¿Cómo están, queridos hermanos? Espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 25. El día de ayer hemos estado hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Hemos aprendido la importancia de la prudencia y la importancia de la insensatez. Bueno, no sé, la importancia, mejor dicho, de no ser insensato sería la frase, porque hemos visto las consecuencias nefastas cuando nosotros empezamos a actuar de manera insensata, de manera imprudente en toda nuestra vida, porque al final, cuando tengamos que rendir cuentas al Señor, vamos a actuar de la misma manera, de manera insensata. Toda nuestra vida hemos actuado de manera insensata, también en el último día de nuestra vida seguramente terminaremos insensatamente. Pero la prudencia nos ha ayudado a mostrar que tenemos que aprender a poder ser preventivos, a poder prepararnos no a última hora, sino mientras tengamos tiempo, antes de la venida del Señor, y no queramos confiarnos de que a última hora todo se va a arreglar. Así que eso hemos estado aprendiendo el día de ayer, y el día de hoy vamos a aprender otra parábola pero muy interesante acerca de los talentos. Es una de las parábolas, por lo menos en mi persona, es una de mis parábolas preferidas. Aunque estudiándolo un poquito más, sigue siendo preferida, pero se va dando cuenta de que lo ve de otra forma, ya no lo ve con ese romanticismo que tal vez, o mejor dicho, con esa calidez, o antes como que uno lo veía, ¿no? Porque habla de los talentos, habla de la administración. Entonces uno como que le gustaba un poquito, a mí por lo menos me gustaba la administración, la economía, y te ayudaba a poder entender muchas cosas de administración. Aparte es muy práctico, pero cuando uno lo va analizando un poquito más, ya tiene un poquito más de cuidado. Porque no solamente es de términos comerciales ni económicos, aquí tampoco de administración. Aquí hay cosas mucho más profundas que nos va a ayudar a tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Mucho cuidado. Así que vamos a ver el capítulo 25, estamos en Mateo capítulo 25, versículo 14, en la parábola de los talentos. Quiero decirles que no vamos a terminar esta parábola el día de hoy, nos vamos a quedar hasta el versículo 14, o mejor dicho, hasta el versículo 23, y el día de mañana vamos a estar hablando acerca del versículo 24 en adelante, acerca de este siervo malvado. Más adelante vamos a estar hablando acerca de él. Bien, la parábola empieza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No los bienes de los siervos, sino los bienes del Señor, haciendo alusión que el Señor, obviamente nuestro Señor, nos ha entregado sus bienes. Todo el aire que respiramos, el sol que nosotros podemos disfrutar, el cuerpo que tenemos, todo le pertenece al Señor. Y el Señor de alguna manera nos ha dado no solamente esas cosas, sino muchos dones y talentos que vamos a ver más adelante. Versículo 15, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora, ¿conforme a qué le dio esos talentos? ¿Conforme a su capricho? ¿Conforme al favoritismo del Señor? No, dice el texto, cada uno conforme a su capacidad. El Señor de estos siervos los conocía bien y sabían de qué eran capaces, cuán capacitados estaban cada uno, tal vez en su educación, no lo sabemos, en sus destrezas. Cada uno es diferente. Este dueño, este Señor de los siervos, conocía muy bien a sus siervos. Por eso es que a uno le dio 5, porque tal vez, no sé, hablaba varios idiomas, o tal vez tenía recursos que tal vez al que le dio Dios, mejor dicho, al que le dio 2 talentos, tal vez carecía de esos recursos, y al uno tal vez también carecía de muchos otros recursos. Pero los 2 o los 3 siervos recibieron los bienes de este Señor conforme a su capacidad. Yo creo que es algo muy importante, que no debemos de olvidar, que cada cosa que nosotros tenemos y cada cosa que el Señor nos ha confiado no es al azar, no es decir, porque de repente se le ocurrió y es lo que le sobró al Señor, entonces lo que le sobró nos dio a nosotros. No, cada cosa que el Señor nos ha dado, cada talento, cada don, cada bien, cada bendición que Dios nos ha dado, es porque Él sabe que nosotros podemos manejarlo, porque nosotros podemos administrarlo conforme a nuestra capacidad. A unos le da más,
a otros no tanto. Pero nadie se queda sin nada. Todos tenemos algo que administrar. Bueno, está resumida en estos 3 siervos. A uno le dio 5, a otro 2 y al último le dio 1. Dice el versículo 16. El procedimiento, ¿qué pasó? Mejor dicho, el versículo 15 nos termina diciendo que le dio conforme a cada uno, conforme a su capacidad, y se fue lejos, ¿no? Se fue lejos este señor. Y el versículo 16 nos muestra cómo es que procedieron estos siervos. El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahora, acerca de los talentos, ya hemos hablado en el capítulo 18 un poquito lo que implicaba un talento. Un talento era una unidad más de medida, pero más que todo era una unidad en cuanto a peso. Un talento más o menos equivalía a unos 6,000 denarios o 6,000 monedas de plata, un talento. Y cada talento aproximadamente un obrero en esa época tenía que por lo menos trabajar unos 20 años para poder obtener un talento, unos 20 años. Lo que implicaba que 5 talentos era demasiado dinero y tenías que trabajar. Si querías conseguir, por ejemplo, 5 talentos, tenías que trabajar alrededor de casi 100 años de tu vida para poder obtener 5 talentos. De manera que el Señor nos está mostrando que era mucho dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro les dio 2 y a otro le dio 1. El versículo 16 nos dice qué hicieron con esos talentos. El que había recibido 5 talentos fue, no se quedó en la casa diciendo, yo tengo 5 talentos y empezó a disfrutar de esos 5 talentos. No, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Su ganancia fue de un 100%, ganó lo mismo que había recibido. Versículo 17, ¿qué pasó con el segundo? ¿Se habrá ido a disfrutar? ¿Se habrá ido a malgastar los talentos que Dios le dio? Versículo 17 dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18, aquí con un poquito que cambia. Versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue... Y en vez de negociar el talento que su señor le había dado, dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. De su señor. Noten eso. Versículo 19. Después de mucho tiempo, ¿se dan cuenta que el Señor siempre trata de enfatizar el mucho tiempo? Después de mucho tiempo, no siempre al tiempo que uno pensaba. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, de la misma manera, el novio había tardado mucho tiempo, y en este caso el Señor dice también, después de mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero el Señor nos muestra que es mucho más de lo que uno a veces puede esperar. Así que tengamos paciencia y sepamos que el Señor al final de cuentas puede que tarde, para nosotros puede que sea tarde, pero para Él no, el Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega al tiempo, pero para nosotros en nuestra medida y en nuestra humanidad pensamos que el Señor se tarda. Pero la parábola dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Bueno, algo que sí va a pasar es que va a venir el Señor, incluso nuestro Señor. De hecho, eso es lo que está tratando de mencionar, que va a llegar el momento, aunque para nosotros sea tarde, pero llegará ese tiempo cuando venga su Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Porque al final de cuentas eso es lo que va a pasar con nosotros también. Va a venir nuestro Señor y va a arreglar cuentas. No solamente con la gente impía, con la gente que tal vez no ha creído, no ha querido aceptar la gracia del Señor, sino también va a arreglar cuenta con nosotros. Y eso está muy interesante porque dice, versículo 20, y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, ahora miren la expresión, imagínense la expresión, ¿será que vino aburrido? ¿Será que vino como que triste o asustado? No. De hecho, en el texto griego, habla el énfasis que muestra en la emoción de este siervo, es decir, como que estaba esperando, y es como que cuando un niño viene y llega a la casa con notas de 100, la máxima nota en la escuela, y está ansioso para entregarle ese examen o esa nota a su mamá
a su papá y está deseoso, ¿no? Está con los ojos brillantes, con una sonrisa está el niño en su rostro. Bueno, la expresión es más o menos así. Dice el versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos, Señor. La emoción de este siervo es el énfasis que muestra sobre todo en el texto griego, en este mismo pasaje, y nos muestra que este siervo de alguna manera estaba esperando con ansias la venida del Señor. Y estaba trabajando y había logrado ganar otros 5 talentos sobre los 5 talentos que su Señor le había dado. Y miren la respuesta de su Señor. Versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, esa es la expresión más hermosa y más deseada. Tendría que ser la más deseada para nosotros, que cuando lleguemos ante el Señor pueda decir eso de nosotros. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Miren la recompensa que el Señor le va a dar a este hombre, pero no solamente la recompensa, porque a mí lo que más también me impresiona es cuando dice, entra en el gozo de tu Señor, disfruta conmigo el gozo. Eso es lo que tenemos que estar buscando cada uno de nosotros, queridos hermanos, de que el Señor, nuestro Señor, cuando venga, podamos nosotros esperarlo, no asustados, no con miedo, pero tampoco ociosos, sino esperando como un niño, como vuelvo a repetir el mismo ejemplo anterior, esperando con una nota de 100 al final del año y esperando que su mamá o su papá venga para que pudiera mostrarle todo el esfuerzo que ha hecho en el año y la nota máxima que recibió ese muchacho o ese niño. Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a esperarlo de esa manera. ¿Qué pasó con el que recibió 2 talentos? Bueno, algo similar, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, yo la primera vez que había leído esta parábola pensé que el que había recibido 2 iba a venir diciendo, Señor, pero mira, me enojé porque le has dado 5 talentos a la otra persona. No entiendo por qué a mí no me diste 5 talentos. Yo, Señor, soy capaz de manejar esa cantidad, pero bueno. De todas maneras, toma, Señor, un talento. He trabajado ahí por si acaso, pero estoy enojado contigo, Estoy enojado contigo. Bueno, yo la primera vez que leí esta parábola pensé que el segundo se iba a quejar, porque a veces nosotros, porque de alguna manera, cuando uno lee esto y piensa como yo he pensado, es porque en el corazón de cada uno hubiera reaccionado así como yo pensé. Es decir, yo tal vez en ese tiempo, incluso ahora, tal vez ya no tanto como antes, pero hubiera dicho, Señor, ¿por qué le diste 5 talentos a la otra persona y a mí 2? Mira, Señor, mira, por eso nomás no trabajé tanto. Me esforcé, pero no tanto. Pero miren la humildad de este siervo, la humildad de reconocer que Dios le dio lo que podía trabajar. No le dio más ni menos, sino lo que podía trabajar. Y espero que así podamos llegar todos ante el Señor sin quejas, sino con agradecimiento y mostrando el trabajo que el Señor nos ha permitido realizar con los talentos que Dios nos ha dado. Por eso dice el versículo 22, llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y miren lo que su Señor le dijo, prácticamente lo mismo. Le dijo su Señor, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Dijo lo mismo. No le dijo, bueno, como has recibido solamente 2 talentos, te voy a dar la mitad de mi gozo. Y un poquito menos que el otro. No, le dijo lo mismo, porque aquí lo que importa no es la cantidad, sino la fidelidad. Por eso Dios le dijo, buen siervo y fiel, fuiste leal, trabajaste con lo que yo te di, no te quejaste porque no recibiste más, o no te quejaste porque recibiste menos o más que los demás, te conformaste con lo que yo te di y trabajaste, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y entra en el gozo de tu Señor.
Y el versículo 24 le toca venir al que recibió un talento. Y vamos a ver la respuesta de este y las excusas de este siervo. Pero, como dije al principio, lo vamos a ver el día de mañana. El día de hoy quisiera hasta el versículo 23, tocar 3 temas importantes que me parece fundamental. El número 1, como primer punto, queridos hermanos, nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros según nuestra capacidad. No nos ha dado ni menos, tampoco nos ha dado más que nuestra capacidad, sino conforme a nuestra capacidad. Por lo tanto, no hay razón para estar envidiando las capacidades de otros, porque Dios es quien los reparte. Dios nos conoce. Con qué capacidad Dios nos ha creado, con qué habilidades Dios nos ha creado, con qué personalidad incluso Dios nos ha creado, en qué ambiente Dios nos ha permitido nacer, con qué familia Dios nos ha permitido establecer o relacionarnos, en qué barrio, etcétera, en qué país. Dios ha fijado cada detalle. En función a eso también Dios nos ha dado todas las responsabilidades que ahora tenemos. Dios a cada uno nos ha dado nuestras capacidades. Según a nuestras capacidades nos va a dar y nos ha dado todo lo que nosotros tenemos ahora. Sería un error garrafal, diría yo, terrible, que estuviéramos viendo las capacidades que Dios da a otros, como que queriendo quejarnos y decir, Señor, yo hubiera querido ser un Cristiano Ronaldo o un Messi, Señor, pero mira cómo, Señor, te has equivocado. Yo hubiera querido ser como fulanito de tal, como fulanita de tal. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho las cosas mejor. A veces uno generalmente piensa de que puede, en la posición de la otra persona, que tal vez recibe, no sé, más atención o es más una personalidad o una persona famosa, y uno dice, si yo hubiera estado en su lugar, yo haría las cosas mucho mejores, cuando a veces ni siquiera podemos administrar bien lo que tenemos ahora. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder decir, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Ayúdame a no quejarme. Al final tú repartes como tú quieres, Señor. No permitas que yo tenga un corazón envidioso, porque si no, ¿tendremos envidia acaso de que el Señor es bueno? El Señor reparte a cada uno como Él quiere, como Él quiere. Él es Dios. Nosotros somos sus vasijas de barro. Nosotros somos su creación, así que estemos conforme, porque Dios no nos va a dar y no nos dio menos ni más, nos dio lo que necesitamos y lo que podemos manejar. Número 2, hermanos, la prudencia. Y ayer hemos visto mucho de la prudencia, pero también la fidelidad hace y hará que nosotros estemos trabajando nuestros talentos y no luciéndolos. Hermanos, los talentos y las bendiciones que Dios nos ha dado no es para que nosotros estemos luciéndolo o estemos como que jactándonos de los talentos y que todos puedan ver y digamos, miren lo que tengo, miren de lo que soy capaz. Hermanos, Dios no nos ha dado para que nosotros estemos jactándonos. Estos 2 primeros siervos no dijeron, miren lo que yo tengo, miren cuánto el Señor me ha confiado. No. Ellos trabajaron, se fue su señor y ellos empezaron a trabajar. Dice, se fueron y trabajaron, negociaron, trabajaron. Porque sabían que era esa su responsabilidad. Porque ellos eran fieles, porque eran prudentes. No esperaron a última hora, no dijeron, bueno, voy a dejar esto un ratito aquí, voy a disfrutar un poco la vida y después cuando sienta yo que viene el Señor, recién voy a empezar a trabajar. No, ellos trabajaron inmediatamente. Así que, queridos hermanos, la prudencia y la fidelidad nos hará trabajar. La insensatez, en cambio, nos hará actuar de una manera completamente diferente. Nos hará confiados, nos hará despreocupados, nos hará jactarnos de lo que Dios nos ha dado, de los talentos, de las responsabilidades, de la familia que Dios nos ha dado, de la economía que Dios nos ha dado, del país o de las cosas que hemos recibido, de todo lo que hemos obtenido de parte del Señor. Cuando somos insensatos, en vez de estar trabajando esas cosas, empezamos a jactarnos. Así que, queridos hermanos, trabajemos, en vez de estar queriendo mostrar todo lo que el Señor nos ha dado, ya sea habilidades, ya sea dones, talentos, cosas materiales.
Todo lo que el Señor nos ha dado no es para estar mostrándolo como un collar, es para trabajar. Trabajemos, estemos trabajándolo, trabajemos y sirvamos con lo que Dios nos ha dado. Spurgeon decía, si mal no me acuerdo, él decía, por muy grandes talentos y bonitos talentos que Dios te haya dado, decía él, eso no es suficiente. No va a crecer por sí solo, ni tampoco vas a mejorar por el hecho de tener simplemente esos talentos. Tienes que trabajar para poder mantenerlo y sobre todo trabajar mucho, mucho, mucho para poder mejorarlo cada día más, los talentos que Dios te ha dado. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Porque si no trabajamos, si estamos ociosos, si solamente los tenemos ahí para ponerlo en un cuadro y decir, miren lo que Dios me ha dado, ¿de qué sirve? Estos hombres, estos dos primeros siervos, trabajaron, sirvieron con eso. Así que hermanos, no pensemos que a última hora recién vamos a poder trabajar. Capaz ya ni siquiera tengamos fuerzas para trabajar y tampoco ganas. Así que Dios nos ayude a estar trabajando. No estemos luciéndolo, trabajemos. Y número 3, hermanos míos, espero que podamos hacer un ejercicio. Que cada noche, antes del 3, de este punto 3, todos nosotros sabemos con esta parábola y con muchas otras parábolas que vamos a rendir cuentas. Va a llegar un momento donde vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hablado, de todo, absolutamente de todo lo que el Señor nos ha confiado, vamos a tener que rendir cuentas, eso que esté grabado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ejercitarnos para que cuando llegue ese día nosotros podamos actuar y decir lo mismo que los primeros 2 siervos, el que recibió 5 y el que recibió 2 talentos? ¿Cómo podemos nosotros actuar de la misma manera? ¿O cómo podemos ejercitarnos por lo menos? Yo creo, hermanos míos, que podemos ejercitarnos haciendo ¿qué cosa? Bueno, esto. Presten atención. Hermanos, cada noche, para ejercitarnos, cada noche, al dormir, cuando ya acabe el día, nosotros podamos orar en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras bocas, de igual manera, diciendo, Señor, cada noche, miren, ¿cómo podemos ejercitarnos? Podemos decir cada noche, Señor, 24 horas me has dado. Aquí tienes, Señor, lo que he logrado con esas 24 horas. He mejorado esto, he amado más a mi esposa, las esposas he amado más a mi esposo, he enseñado a mis hijos tu palabra, he memorizado un capítulo entero, o he leído y estudiado 2 capítulos, he empezado a estudiar, he animado a mi hermano, a mi hermana, al enfermo, a la enferma. He hablado de ti, Señor, este día, a un vecino, compañero, a un amigo de ti. He aprovechado, Señor, estas 24 horas. Aquí tienes, Señor. No lo he malgastado, he trabajado. Hermanos, que cada noche podamos nosotros poder decir eso, decir, Señor, 24 horas me has dado. Bien lo he aprovechado, Señor. Bien lo he aprovechado. No he estado desperdiciándolo en cualquier cosa. He estado en mi trabajo, he estado haciendo lo mejor posible, siendo luz y sal, he estado poniendo en práctica tu palabra, en mi familia también. Con lo que tú me has dado, Señor, lo he aprovechado bien. No he estado ocioso, Señor, no he estado ocupando mi mente ni mis ojos en otras cosas que no edifican, que no aprovechan. He trabajado, Señor. Porque cuando nosotros nos ejercitemos cada noche y decir, Señor, 24 horas me has dado, mira lo que he logrado, va a ser mucho más fácil después decir, Señor, 1 año me has dado. Y mira lo que he logrado cada mes. Y también va a ser más sencillo y más fácil porque nos hemos estado acostumbrando a rendir cuentas al Señor y cuando llegue el día del juicio, nosotros vamos a poder decir, Señor, mira, todo esto me has dado y lo que he logrado. Toma, Señor. Mira lo que he logrado con lo que me has dado. Así como lo hicieron el primer siervo y el segundo siervo también. Así que hermanos, que Dios nos ayude a no desperdiciar nada. Dios nos ha dado 24 horas, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un trabajo y Dios nos ha dado, si no nos ha dado aún un trabajo, nos ha dado la capacidad para poder caminar, para poder buscar, para poder estudiar, para poder ejercitarnos, para poder
hablar, para poder pensar. Dios nos ha dado diferentes capacidades, así que trabajémoslo, no estemos desperdiciándolo, como el día de mañana vamos a ver con este tercer siervo lo que hizo. Así que, queridos hermanos, les animo, yo empezaré a ejercitar ese ejercicio, esa actividad, esa oración de cada noche, decir, Señor, 24 horas me has dado, o 12 horas de trabajo me has dado, o 18 horas. Mira, Señor, cómo lo he aprovechado, no lo he desperdiciado. No he estado desperdiciándolo en el internet, no he estado desperdiciándolo, Señor, ahí estando ocioso, perdiendo el tiempo. No, Señor, he trabajado, he estudiado, he leído, he orado, Señor, he ayudado, he animado, he predicado tu palabra, he sido paciente, he apoyado, etcétera. Que cada noche, si nosotros hacemos eso cada noche, estoy seguro que no va a ser después tan difícil poder llegar con una sonrisa ante el Señor y decir, Señor, esto es lo que me has dado. Mira, Señor, lo que he logrado. Porque si somos fieles en lo poco, también vamos a ser fiel en lo mucho. Así que Dios los guarde, queridos hermanos. Bendiciones, y el día de mañana vamos a estar terminando esta parábola muy interesante. Bendiciones.